estamos preparando, no sé si hoy o mañana quizá mañana presentarse con Roberto, porque nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Ya lo va a presentar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, las medidas tomadas hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Bueno, nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. ¿Se acudirían a distintas instancias internacionales? Ya lo vamos a presentar. La semana pasada, Lorenzo Salgado Araujo salió temprano de su casa en Houston, como tantos otros días. Era inmigrante mexicano, trabajaba en la construcción y aquella mañana iba a recoger a sus compañeros para ir juntos a la obra. Una rutina cualquiera, una de esas rutinas invisibles que sostienen ciudades enteras. Obreros que madrugan, furgonetas llenas de herramientas, gente que trabaja duro para enviar dinero a su familia, pagar renta, sobrevivir. Antes de las 7 de la mañana, su furgoneta fue interceptada por agentes del ICE. Los agentes abrieron fuego, Lorenzo Salgado murió allí. Después reconocieron que él no era el objetivo, que lo habían confundido con otras personas. Pero claro, añadieron enseguida la coartada de siempre, que dispararon en defensa propia porque supuestamente intentó embestirlos con su van. ¡Qué casualidad! El mismo argumento de siempre, la misma frase en cada comunicado, la misma plantilla burocrática para explicar por qué una persona pobre, migrante, trabajadora, termina muerta a manos de una fuerza armada del Estado. Siempre iban a detener a otros, siempre se confundieron, siempre se sintieron amenazados, siempre dispararon porque no había más remedio. Siempre la víctima, incluso muerta, tiene que cargar con la culpa de su propia ejecución. Lorenzo Salgado, por supuesto, no es un caso aislado, es un nombre más en una secuencia larga, brutal y cada vez más normalizada de ciudadanos mexicanos asesinados o muertos bajo custodia en centros de detención y operativos migratorios de Estados Unidos. Obreros, camareros, jornaleros, constructores, lavanderos, gente pobre intentando ganarse la vida. Gente que no estaba invadiendo nada, gente que no estaba conquistando nada, que no estaba declarando ninguna guerra, que estaba trabajando. El más joven fue Roger Pérez, de 19 años, detenido por el ICE, encerrado en un centro de detención y hallado muerto allí mismo. José Guadalupe Ramos, de 52, fue detenido mientras desayunaba y murió en un centro de detención. Ever Sánchez, jornalero veracruzano de 34 años, fue detenido por conducir sin licencia y apareció muerto una semana después en su celda. Historias distintas, una misma estructura: detención, encierro, abandono, muerte y luego silencio administrativo. Frente a esto, por primera vez, México ha decidido responder no solo con indignación, sino con Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una ofensiva legal contra el ICE por la muerte de connacionales mexicanos. Repito, es la primera vez que un gobierno demanda al ICE. Y no lo hace con una declaración simbólica, sino con 4 acciones jurídicas simultáneas. Denuncias penales ante fiscalías estadounidenses, demandas civiles contra las empresas que operan cárceles migratorias, solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un reclamo formal ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk. Cada 8 días, una vida se apaga bajo custodia del ICE. Durante los primeros meses de 2026, 54 migrantes han muerto en centros de detención o durante operativos migratorios, según el informe publicado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights. Repitamos eso, una persona migrante muere cada 8 días bajo custodia o en manos de una maquinaria que supuestamente administra procesos migratorios, pero que en la práctica funciona como una estructura de castigo, encierro y terror. ¿Asumirá el ICE alguna responsabilidad en algún momento? ¿Permitirá a Estados Unidos que una de sus agencias más violentas rinda cuentas?
Veremos, pero lo importante por ahora es que México está diciendo algo elemental, que la vida de un migrante mexicano vale igual que cualquier otra vida, que no basta con repatriar cuerpos, enviar condolencias y pasar página. Lorenzo Salgado salió a trabajar y no volvió. Roger Pérez no volvió. José Guadalupe Ramos no volvió. Ever Sánchez no volvió. Detrás de cada nombre hay una familia, una comunidad, una historia, una vida que no puede ser reducida a expediente migratorio. Hoy en La Base América Latina hablamos de los mexicanos asesinados por autoridades migratorias de Estados Unidos, de las muertes bajo custodia del ICE, de la ofensiva legal emprendida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, de las cárceles migratorias privadas y de algo tan básico como urgente, el valor de la vida humana cuando esa vida pertenece a un migrante pobre. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Acciones legales ha anunciado el gobierno mexicano contra algo que se está volviendo cotidiano, que son los asesinatos de los migrantes mexicanos por parte de las autoridades de Estados Unidos. Marco Teruche, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a ver dato por dato lo que se sabe del accionar de ICE, en el caso concreto de Lorenzo Salgado, que fue asesinado hace muy poquitos días, y en general las denuncias que hay contra este sistema de persecución y deportación masiva que implementó Estados Unidos con Donald Trump, que no es nuevo, pero que está alcanzando límites, la verdad, por el momento que eran desconocidos, y lo que está planteando México ante esa situación. Estefanía Veloz, ¿cuántas historias humanas hay detrás de cada uno de estos casos, ¿no? A ver cómo lo cuentan los medios. Ina, ya van más de 50 personas asesinadas por ICE o bajo custodia de ICE y los medios aún así han logrado culpar a las víctimas y a los migrantes. Vamos a ver cómo intentan buscar eufemismos con tal de no responsabilizar a los responsables. Alguien tiene que parar esto y en este caso podría ser el gobierno de México. Vamos a ver cómo lo cuentan los medios en Estados Unidos, cuáles son las implicaciones que tendría este último caso de Salgado Araujo y veremos otras historias también que desafortunadamente se van sumando. Y hoy también nos acompañará el periodista mexicano-estadounidense y columnista de Diario Red, Jorge Luis Sierra. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Lorenzo Salgado Araujo tenía 52 años, una mujer, 2 hijos, sobrinos y una empresa de construcción en Houston, Estados Unidos. Salió de su casa, como cada mañana a las 6 a.m., arriba de su camioneta tipo van blanca para buscar a sus trabajadores y dirigirse a la obra en construcción. Sin embargo, nunca pudo llegar al sitio de destino. Fue interceptado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, el ICE, las fuerzas de persecución de migrantes del Estado estadounidense que actúan con hombres enmascarados y con vehículos sin rótulos oficiales. Los agentes persiguieron a Salgado, dispararon, este quedó herido al lado de su camioneta y finalmente falleció en el hospital a donde fue trasladado. El hijo de Salgado, Ronaldo Salgado, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Recordó que su padre llevaba 35 años en Estados Unidos, es decir, que había migrado desde México a los 17, trabajaba entre 12 y 14 horas al día al sol y que estaba al fin por lograr la regularización de su situación migratoria y tener su permiso laboral. Salgado, además, no tenía ningún antecedente penal. Su único crimen era haber querido sacar a su familia adelante en los Estados Unidos, algo que hoy ya parece prohibido. Lorenzo Salgado encarna en sí mismo la historia de millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Honesto, trabajador, padre de familia, esposo. Y también lo que esos millones viven con la persecución del ICE, que se puso en marcha a un nivel antes desconocido con el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025. Porque no es que el ICE sea nuevo, ya que fue creado en 2003, o sea, hace 26 años, pero nunca había funcionado como funciona ahora, como una fuerza de terror estatal destinada a perseguir arma en mano a migrantes sin papeles o con papeles y de manera general a todos los que entran en la descripción de enemigo interno que construye Trump. Una fuerza que depende del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que dirige el empresario y ex senador republicano Markway Mullin, que a su vez reemplazó tristemente a la célebre Kristi Noem. Y Mullin, como antes Noem, responde directamente al presidente Trump. Es decir, que el ICE, su actuación, sus crímenes, no son obra de la improvisación de los agentes, sino que tienen como responsable máximo al presidente de los Estados Unidos, que es quien da la luz verde para que actúen de
esta manera. Y esa fuerza, el ICE, es la que asesinó a Lorenzo Salgado, un migrante mexicano. Y el ICE, para defenderse en este crimen, afirmó que Salgado había intentado evadir el arresto de los agentes, abro comillas, embistió al vehículo de ICE, intentó atropellarlos, según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, y que por lo tanto los agentes habrían actuado para defenderse ante la agresión del migrante. Espérame tantito, no sé por qué, pero me suena haber escuchado una historia casi calcada por parte de ICE hace apenas unos meses, lo hablamos aquí. Más que casi calcada, diría calcada del todo. Se ve que sus argumentarios son limitados, porque como bien decís, Estefanía, a inicios de año, ICE asesinó a Renee Nicole Good en Minnesota, una mujer que estaba como observadora junto a sus vecinos para intentar frenar todos estos abusos de ICE. Y adivinen qué dijo entonces ICE cuando justificaba el asesinato, que Good los había amenazado con su carro y por eso habían disparado, algo que las imágenes filmadas ese día desmintieron por completo. Good nunca les había arrojado ningún auto encima. Por eso, la explicación oficial del asesinato de Salgado trajo rápidamente a la memoria la explicación falsa, la mentira dada por ICE ante el asesinato de Good en enero. Así, de hecho, lo recordaba, por ejemplo, Silvia García, del Partido Demócrata, miembro de la Cámara de Representantes. ICE has released its version of the story, as you've heard. They make serious allegations against Lorenzo, but they're only allegations, so please remember that. It's ICE's story, and it's a story that is too similar to something else that we've heard. So we need a full investigation and a transparent investigation. This is exactly why Democrats have been demanding real reforms in ICE. We need independent investigations. We need body cameras, clear identification, no mask, and an end to paramilitary style immigration enforcement in our streets. These are very basic standards of accountability. We have heard the story from ICE before, as was already stated. A vehicle was weaponized. I don't know how you weaponize a vehicle. An agent acted in self-defense. Did he or didn't he? Who was involved? Remember Minneapolis? Remember Renee Good? Has ICE learned nothing from that experience? What are they thinking? La representante García no fue la única en pedir una investigación que se esclarezcan los hechos. También lo hizo, por ejemplo, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos de Estados Unidos, que exigió una investigación completa, independiente y transparente sobre el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, descartando que se pueda aceptar sin más la versión del ICE. Una versión, además, ya directamente desmentida por 3 pasajeros que iban en el auto con Salgado, que afirmaron que este nunca embistió a los agentes del ICE y que, por ende, no había ninguna razón de disparar. Y la investigación está ahora en manos únicamente de las autoridades federales, ya que el alcalde de la ciudad, John Whitmire, se lavó las manos y afirmó no tener facultades para realizar la investigación. ¿Qué dictaminarán las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE sobre la actuación de sus propios hombres? Permítanos tener más sospechas que otra cosa, como las tiene la propia familia. Escuchen al hijo, por ejemplo. I saw a video posted on Facebook that he had been shot. I recognized him immediately. Not from his appearance, but from his voice, crying for help as he lay on the street, bleeding out. I am calling for a full investigation into the events that transpired yesterday, July 7th. He did not deserve to die. He did not deserve to be reduced to a headline of Mexican man shot and killed by ICE. Had my father seen any emblems on those cars, he would have complied. He would have stopped. He would have not reacted the way he did. Unfortunately, that was not the case. ICE did not present himself to him in a orderly manner, in a professional manner that any law enforcement agency should, that's the standard, to identify yourself. Terrible, la verdad. Y este crimen dio lugar a una movilización en Houston pidiendo justicia por Lorenzo, que salga el ICE de Houston, de Texas, de toda parte de Estados Unidos. Y varios políticos se pronunciaron denunciando el asesinato, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien también exigió una investigación completa e independiente y planteó una consigna muy clara: la abolición de ICE. Abolir, sí, una fuerza policial que ya no tiene ningún beneficio de la duda, ninguno, porque el caso Lorenzo Salgado no solamente
solamente se suma al de Good, sino también, como recordarán, al de Alex Pretty, el enfermero estadounidense también asesinado en Minnesota por agentes de ICE en enero, que le dispararon con una pistola mientras ya lo tenían reducido en el piso. En total, van 10 personas que fueron asesinadas a balas por ICE desde que Trump regresó a la presidencia en enero de 2025. Esto quiere decir que casi 2 personas fueron asesinadas por mes, 2 por mes, a manos de ICE desde que Trump es presidente. Y a eso se le deben sumar las 52 personas fallecidas en custodia en manos de ICE, según un reporte de la organización Human Rights Watch. Ahí se señala además que durante el primer año de este mandato de Trump, la cifra de detenidos por ICE aumentó 77%, pasando de unas 40,000 personas detenidas a más de 71,000. 71,000. Y además las muertes bajo custodia se incrementaron en 140%. Sigamos con los números. Si sumamos 52 personas fallecidas en custodia del ICE y 10 personas asesinadas a balazos, eso nos da 62 personas muertas a manos del ICE. Puesto en promedio, significa, como ya dije, un muerto a manos de ICE cada 8 días. Esa es la magnitud de la violencia desplegada por la fuerza predilecta de Trump. ¿Y cuánto le importa todas esas muertes al presidente de los Estados Unidos? Pues parece que bastante poco, al punto de reírse y plantear que habría que agregar una N antes de ICE para que la palabra se transforme en nice, que quiere decir amable. Cínico es poco decir. Es poco decir. Y sigamos con datos. De ese total de fallecidos por responsabilidad de ICE, 17, repito, 17 eran mexicanos. O sea que más del 27% de las víctimas fatales de ICE son mexicanas. Esto es más de un cuarto. Y de ese total de 17 víctimas, 3 fueron asesinadas en operativos, como el caso de Lorenzo Salgado, y 14 en centros de detención. Entre estos, por ejemplo, estaba José Guadalupe Ramos Solano, un mexicano de 52 años, detenido en febrero pasado y fallecido un mes después, solo un mes después, en el centro de detención migratoria de Adelanto, California, después de que durante todo ese tiempo el personal médico registrara que tenía niveles de glucosa de hasta 600 miligramos por decilitro, cifra propia de una crisis hiperglucémica, sin que éste fuera trasladado a un hospital, o sea, lo dejaron morir. Es así, lo hablamos de hecho en un programa anterior en mi sección. Vamos a decirlo sin rodeos. Estados Unidos persigue y asesina ciudadanos mexicanos. Es así como suena, sin garantías de derecho a la hora de ser detenidos o encerrados en un centro de detención por parte de esta fuerza de terror interno que es ICE. Y ante esa misma gravedad, el Estado mexicano decidió cambiar de estrategia y pasar del ámbito diplomático al jurídico. Escuchemos al canciller mexicano Roberto Velasco hablar de esto. Primero, las SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE. Es decir, pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Segundo, vamos a iniciar acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados de los centros de detención de ICE. Entonces, la decisión del gobierno de México es la de iniciar acciones legales para responder a esta agresión del Estado estadounidense contra ciudadanos mexicanos. Esto significa que habrán denuncias contra los responsables. Esto será contra ICE como agencia del Estado, contra los agentes específicos de ICE señalados por asesinatos a tiros o por dejar morir en centros de detención, aún falta por confirmarse. En segundo lugar, habrá acciones civiles contra las empresas a cargo de estos centros de detención. Recuerden que el sistema carcelario y por ende de detención de los migrantes a manos de ICE está tercerizado, es decir, en manos de empresas privadas. De hecho, el 90% de los detenidos por ICE están en centros privados. Y todo este asunto de encarcelamientos y de deportaciones masivas impulsadas por Trump es
es al fin de cuentas un gran negocio, desde los traslados de los detenidos, las comidas cada día y el tiempo pasado recluido en un centro de detención. Y el negocio es en este caso centralmente para dos grandes empresas, Geo Group y Core Civic. Detrás de ellas están los fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs. Así que los miles de detenidos y los 62 muertos a manos de ICE son para agrandar las arcas de los mismos de siempre. Nunca olviden que Trump es antes que nada un millonario que hace negocio favoreciendo al universo al que pertenece. Digamos que tiene conciencia de clase, pero la de aquel lado. Y el gobierno mexicano anunció más medidas como la presentación de solicitudes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de mexicanos en centros de detención, que se suman al acompañamiento ya existente desde los consulados mexicanos en Estados Unidos a las familias afectadas por esta persecución de ICE, como acompañamiento económico para la representación legal o el traslado de los restos. Habrá que ver qué de estas medidas logran efectivamente avanzar para obtener justicia para los asesinados a manos de ICE en Estados Unidos y lograr frenar, así sea parcialmente, el accionar de esta fuerza de persecución interna. Una fuerza que este mismo lunes fue acusado en otro posible asesinato en Maine y que es, como decía Ina, una fuerza que no es nueva, por lo que no comenzó sus crímenes con Trump. Es bueno tener memoria. De hecho, entre 2015 y 2021, ICE asesinó a 23 personas en tiroteos, según recuperó el medio The Trace, especializado en violencia armada en Estados Unidos. Y un dato clave, no hay pruebas de que ningún agente de ICE haya sido acusado formalmente. Ese es el nivel de impunidad que existe en Estados Unidos. Visto así, podemos decir que Trump vino a profundizar una política que ya existía, llevada ahora a niveles máximos, dando por resultado una ecuación matemática muy clara. Ganan los más ricos, empresarios, fondos de inversión, la política demagógica de Trump, mientras los demás abajo son declarados enemigos internos, perseguidos y asesinados. Welcome to America. Muchas gracias, Marco. Autoridades de Texas iniciaron una investigación sobre el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado, que murió después de ser baleado por un agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas, el ICE. Lorenzo iba al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando fueron interceptados por varios vehículos de ICE, quienes presuntamente lo confundieron con otro objetivo. Debido a que los oficiales no traían cámaras corporales, no hay video de lo ocurrido y ante eso la Fiscalía del Condado de Harris en Houston pidió a quien haya sido testigo acercarse a las autoridades. I am imploring the community, anyone that was there that day, anyone that has a snippet of footage from a camera, regardless of whether or not you think that it's even relevant, send it to us. Things that you may not think are important could be the pivotal piece of information for us to finally figure out what actually happened. Mr. Salgado was not even the target of this ICE operation. So it begs the question as to why he ended up being the... Al mismo tiempo, las tres personas que acompañaban a Lorenzo Salgado cuando fue detenido por ICE desmintieron la versión oficial de que el mexicano trató de atropellar a los agentes. Contaron al diario The Washington Post que no había ningún agente delante ni detrás del vehículo, sino que los oficiales estaban a los lados y que dispararon casi en el mismo momento que Lorenzo bajó de su camioneta. Adelante, Veloz. Chinga la migra y fuck ICE. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hay un país donde hace 6 días un grupo de hombres armados sin uniforme en 2 camionetas negras sin identificación persiguió por la calle a un albañil que iba camino al trabajo. Le hicieron una encerrona con 2 camionetas para que no pudiera avanzar, se bajó corriendo y uno de ellos disparó en el abdomen. El propio gobierno de ese país informó después que se habían equivocado de persona y decidió además que el nombre de quien disparó no se va a hacer público. ¿Adivinan de qué país les estoy hablando? Bueno, si no, les voy a dar otra pista. Además, en ese mismo país hay un estado donde desde el 1 de julio de ese año, el método principal para ejecutar a un condenado es el pelotón de fusilamiento. Sí,
3 tiradores a 9 metros de distancia con un blanco pintado sobre el corazón, y si a los 10 minutos la persona todavía conserva signos vitales, disparan otra vez. Y se estarán preguntando, ¿fusilamiento en pleno siglo XXI? Pues sí, suena absurdo, pero es real. De hecho, el Departamento de Corrección gastó cerca de $1.200.000 en remodelar el bloque de ejecuciones y comprar los rifles. Otros 4 estados lo permiten, como Carolina del Sur, Utah, Mississippi y Oklahoma. En abril de este año, el Departamento de Justicia adoptó el fusilamiento como método federal permitido dentro de un paquete que el fiscal general interino, Todd Blanche, presentó públicamente para agilizar las ejecuciones. A ver, espérame tantito, porque a mí con esa descripción se me ocurre en varios países. Si yo leyera esto en un periódico, por ejemplo, el New York Times, pensaría que se trata de Corea del Norte. O quizás si leyera Infobae, pensaría que está hablando de Irán, porque a Irán se le dedican portadas enteras por fusilamientos. O tal vez Rusia, que es donde el Washington Post ubica, bueno, todo lo malo que pasa en el planeta, más o menos. Pues sí, Ina, el país del que les hablo es nada más y nada menos que Estados Unidos. De hecho, el estado del pelotón de fusilamiento es Idaho y el albañil se llamaba Lorenzo Salgado Araujo. Tenía 52 años, era mexicano, llevaba 35 años construyendo casas, pagando impuestos en Houston, manteniendo una familia y siendo miembro activo de la comunidad. Y si no hubiera sido nada de esas cosas, tampoco se merecía ser asesinado en 4 segundos sin posibilidad de defenderse. El Texas Tribune lo publicó el 8 de julio y lo escribió tal cual. La noche del miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que dijo que no iba a exponer el nombre del oficial que disparó contra Salgado Araujo y justificó la decisión en el aumento de amenazas contra los agentes del ICE. ¿Por qué va a ser? Y ese mismo día la agencia confirmó que ninguno de los agentes presentes traía cámara corporal, que por lo que leí, pues deberían portar. Y aquí hay que hacer memoria. Cuando desvivieron a George Floyd en menos de 24 horas, el mundo entero sabía que el policía se llamaba Derek Chauvin. Sabía cuántos años llevaba en el departamento y sabía cuántas quejas tenía acumuladas en su expediente. Cuando mataron a Tyre Nichols en Memphis, los 5 policías fueron identificados, fotografiados y despedidos antes de que terminara la semana. Y ni siquiera hace falta irse tan atrás, porque la gente que mató a Renee Wood en Minneapolis el 7 de enero de este año, como les contaba, lo identificaron los propios medios locales. El Minnesota Star Tribune fue el primero en publicar que se llamaba Jonathan Ross y que tenía 43 años. Lo consiguieron reporteando, no esperando el boletín oficial. Ese es el primer hallazgo del día y quiero dejarlo fijado antes de meternos a los titulares. En 6 meses, Estados Unidos pasó de que el nombre de la gente que mata sea una noticia a que sea hoy un secreto operativo. Ahora veamos cómo se escribió este asesinato, porque la cobertura no fue un accidente, fue de hecho una operación de escritura que arranca en un comunicado y termina en una portada muy importante. Vamos con Fox News. Lean completo lo que está en pantalla, tal como salió el 7 de julio, firmado por Luis Casiano. El titular dice: ICE afirma que un oficial disparó y mató a un inmigrante ilegal que intentó embestirlo con un auto en Houston. El sumario de la nota dice: el FBI investiga después que Lorenzo Salgado Araujo presuntamente intentaba embestir con su vehículo a los agentes, obligando a un oficial a disparar en defensa propia. Cada palabra está puesta para justificar el disparo. Arriba la palabra intento, que va como un hecho consumado, 5 comillas. Abajo en el sumario aparece presuntamente, donde la verdad es que ya casi llega a leer el sumario. El sujeto que actúa es el muerto y el que se defiende es el que disparó. Y el verbo más oficialista de todos es obligando. El agente se vio obligado a disparar. Ahí ya no hay dedos sobre el gatillo ni un hombre que eligió matar. Hay un agente arrastrado por las circunstancias, forzado por el mexicano a dispararle, y la responsabilidad se transfiere entera al cadáver. Y meten al FBI en la primera línea, que suena a garantía de imparcialidad, salvo por el detalle de que Fox no explica a su lector. El FBI no está investigando la muerte de Lorenzo, está investigando la presunta agresión contra el agente federal. En el expediente federal, la víctima es la que dispara. Pero lo que quiero que quede clarísimo es esto otro, y es con lo que arranca la primera palabra del titular: migrante ilegal. Aunque
hubiera sido ilegal, aunque no tuviera un solo papel en regla. Nada de esto, siendo un migrante ilegal, te hace matable. Ser ilegal te lleva a un proceso de deportación, a una audiencia o a un juez de inmigración, a un expediente en el que en el peor de los casos terminas con un boleto de avión, nunca con un balazo en el abdomen a las 7 de la mañana camino al trabajo. No importa la situación migratoria de este hombre, no importa si aceleró o si se quedó quieto, matar así no está bien en ningún país y bajo ninguna ley. Y cuando un medio abre un titular con la categoría ilegal en lugar de con el nombre, le está avisando al lector que esta vida valía menos y que por eso lo que viene después es discutible. Y miren el medio Breitbart del nazi Steve Bannon, porque la causa está colocada al final, en la subordinada para el lector, que es el cierre que pudo abrir el proceso de una agresión y que la muerte fue consecuencia natural. La víctima no tiene nombre en la primera línea, es un extranjero ilegal y hay que decir el contexto. Salgado Araujo es al menos la 8ª persona muerta durante la campaña migratoria de este gobierno. Ningún agente ha sido acusado por ninguna de estas muertes o asesinatos. En varios casos anteriores, los videos contradicen de hecho a la versión federal. Vamos, en marzo de 2025 en Texas, un agente mató a Rubén Rey Martínez, ciudadano estadounidense de 23 años, en un control de tránsito. Las autoridades dijeron que el conductor había atropellado intencionalmente a un compañero. El video no lo muestra, el gran jurado se negó a acusar y la muerte no se hizo pública sino casi un año después. Evidentemente, los guionistas de excusas solo tienen una, que es que un auto los quiso atropellar. Que no, sí, siempre el auto. The Federalist publicó el 10 de julio una pieza titulada "La prensa propagandista oculta el presunto intento de un indocumentado de atropellar a un agente de ICE antes del tiroteo fatal", escrita por Brianna Lehman, que regaña uno por uno a los medios que no pusieron la acusación del Departamento de Justicia en el titular. Regaña a CNN por el titular que dice: "Durante 35 años un padre mexicano construyó casas en Houston", y regaña al New York Times por este titular: "Un oficial de ICE mata a un hombre mexicano en Houston". Ese titular es el mejor de todos y por eso lo atacan. Tiene sujeto, tiene verbo activo y tiene un objetivo. Alguien mata a alguien, alguien mata y alguien es matado. Nadie muere, nadie resulta abatido, nadie pierde la vida en un incidente. Lo único que le falta es el nombre de quien mató y ese pues no se lo quitó el Times, se lo quitó el gobierno. Y la línea con la que Lehman cierra su reclamo es: "La acusación de que Araujo usó su auto como arma mortal antes de ser abatido es central para toda la historia y sin embargo la prensa de propaganda la ofuscó". Traduzcamos lo que está pidiendo. Está diciendo que el centro de la noticia no es el disparo, sino la acusación del que disparó y que el deber del periodista es ponerlo pues en el encabezado o en el titular. Si revisamos los titulares de esta semana, todos, de Fox al Times, nos damos cuenta de que en ninguno aparece el nombre del que disparó. El protagonista siempre es ICE o un oficial de ICE. Una agencia, un cargo, nunca una persona concreta. Cuando mataron a George Floyd, el titular decía Derek Chauvin. Cuando mataron a René Good en enero, el Minnesota Star Tribune publicó que se llamaba Jonathan Ross. Aquí el que dispara es una institución abstracta y una institución abstracta no se sienta frente a un jurado, no es culpable de absolutamente nada. Es por eso que no ponen el nombre del asesino en los titulares. Y del otro lado apareció el encuadre que parece defender a la víctima. Univisión publicó que los agentes buscaban a 2 guatemaltecos que creyeron que un pasajero se parecía a uno de ellos y que los objetivos ni siquiera iban en el vehículo. De ahí se instaló la fórmula en decenas de portales. Mataron a un inocente, mataron al hombre equivocado, un trabajador sin antecedentes penales. Y conviene el contraste. La pena de muerte existe en Estados Unidos, es legal en 27 estados y en 2025 hubo 47 ejecuciones, pero para llegar hasta ahí hace falta un jurado, una sentencia y años de apelaciones. En ese mismo periodo, el ICE y la patrulla fronteriza mataron al menos a 8 personas sin acusación, sin juicio, sin un solo cargo contra ningún agente a la postre. La impunidad. La verdad es que ese encuadre de la inocencia me pone los pelos de punta y bueno, déjenme explicar por qué. Porque parece que va a favor de la víctima y en realidad la deja sola
cuando un medio titula que ICE mató al hombre equivocado, lo que está diciendo sin decirlo es que existe un hombre correcto. Alguien a quien sí se podía perseguir en la calle con 2 camionetas sin placas, alguien a quien sí se le podía disparar en el abdomen a las 7 de la mañana. Y entonces el lector, que bueno, no está haciendo análisis de medios, que va manejando y escucha el titular en la radio, pues saca la conclusión solito, ¿no? Qué mala suerte, se equivocaron. Si hubiera sido el guatemalteco aquel al que sí buscaban, bueno, el balazo habría estado bien puesto, ¿no? Y ahí es donde el periodismo, sin darse cuenta, firma la premisa del que disparó, porque el debate deja de ser si un agente migratorio puede matar y pasa a ser si mató al de la lista o al de al lado. Y esa pregunta ya la ganó el Estado antes de empezar. Por eso hay que decirlo sin adornos, no hay hombre correcto. Ni el inocente, ni el culpable, ni el que tiene papeles, ni el que no los tiene, ni el que estaba en la camioneta, ni el que sí aparecía en la orden de búsqueda. Estar en un país sin documentos es una falta administrativa, no un delito que se castigue con la muerte, y el procedimiento que le corresponde está escrito en la ley. Una detención, insistimos, una audiencia, un juez de inmigración, un abogado, un expediente que puede durar años y que en el peor de los casos termina en un boleto de avión de regreso a México. En ninguna parte de este procedimiento aparece un tiro en el abdomen. Y todavía queda lo más grave, que es lo que este encuadre mediático borra por completo. Aunque Lorenzo hubiera sido el objetivo del operativo, aunque su nombre estuviera en la orden, seguiría siendo un homicidio, y ese homicidio seguiría sin tener responsables con nombre y apellido. El Washington Post reunió cámaras de seguridad que documentan cerca de 6 minutos de la persecución, y en ningún tramo se ve que la camioneta embistiera a los vehículos oficiales. El forense del condado de Harris clasificó la muerte como homicidio. Ninguno de los agentes traía cámara corporal, y el fiscal Shin Tir le dijo a CNN una frase que retrata al país: lamentablemente lo que estamos recibiendo del lado local son actualizaciones vía X y Twitter, así que no es la mejor práctica. El fiscal electo de un condado de casi 5 millones de habitantes se entera de una investigación por homicidio leyendo los tweets de la agencia que cometió el homicidio. ¿Qué país? Ese país. También hoy quiero aprovechar para hablar de otro caso. Brian Rayo Garzón, colombiano de 27 años, pintor y albañil en Missouri, detenido en la cárcel del condado de Phelps, dio positivo a COVID, lo aislaron, le suspendieron las llamadas y pidió atención de salud mental. Se la programaron y se la cancelaron 2 veces. Escribió una nota a mano pidiendo que lo dejaran comunicarse, y 1 hora después lo encontraron inconsciente en su celda. ¿Y qué sacó a la luz esa historia? Una investigación de la Associated Press, que se sentó a revisar los registros carcelarios y encontró que tardaron 35 horas en hacerle la evaluación médica que el protocolo del ICE promete en un máximo de 12, y que la enfermera que lo atendió no hablaba español, usó un traductor de bolsillo, y con eso concluyó que no había expresado pensamientos suicidas. Ese papel estuvo ahí todo el tiempo esperando a que alguien lo pidiera, y la AP encontró el patrón, no la anécdota. Al menos 50 personas han muerto bajo custodia migratoria en este mandato, 9 de ellas por suicidio, y en 2025 murieron 31 detenidos, la cifra más alta en 2 décadas. La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional fue textual: no ha habido ningún repunte en las muertes. El tema es que si una lee estas coberturas, termina pensando que son agentes mal entrenados. Y es que no es eso, es una decisión presupuestal que el Congreso tomó a plena luz del día. Hace 10 años, el presupuesto anual de ICE era menor a $6,000 millones. Hoy tiene, y escuchen bien, 85,000 millones a su disposición, y en un solo año duplicó su plantilla al pasar de 10,000 a 22,000 agentes con bonos de contratación de hasta $50,000. Con todo este dinero encima, la policía más rica de la historia de Estados Unidos no pudo comprarles cámaras corporales a los agentes que mataron a Lorenzo. Cuando Fox News preguntó por qué ninguno traía cámara, el Departamento de Seguridad Nacional respondió que el proceso de compras se les interrumpió por los cierres de gobierno impulsados por los demócratas. Una agencia con 85,000 millones de dólares le explica al país que la culpa de que no exista evidencia de sus homicidios la tiene la oposición parlamentaria. Y es la misma agencia que decide no publicar el nombre del que dispara, que retiene la evidencia que le pide un fiscal electo y que redacta la versión que la media prensa estadounidense reproduce palabra por palabra antes de que el cuerpo llegue al hospital.
Eso ya no es una policía migratoria, es un poder que se investiga solo y se absuelve solo. Y frente a un poder así, lo único que queda en pie es que alguien desde afuera exija respuestas. Y esa es la obligación que ningún gobierno puede negociar, defender a sus ciudadanos frente a otros crímenes que comete un país contra ellos. No es un gesto ni una sobreactuación en la mañanera, es la razón por la que existe un Estado. Si México no reclama, nadie lo hará. Y lo grave es que esta capacidad de reclamarle a Washington se está pagando en toda la región. El Salvador no le va a exigir cuentas a un país al que le renta cárceles. Ecuador tampoco a uno que le abre bases militares. Y Colombia, que hasta hoy nombró a Brian Rayo Garzón y sí pidió una nota de protesta, tiene hasta el 7 de agosto un presidente que agradeció la llamada de Trump antes de que termine el escrutinio en la elección esa. Cada gobierno que se alinea es una queja menos en Washington y millones de latinoamericanos quedan en un limbo, en un no país, sin consulado que insista, sin cancillería que moleste, sin nadie que escriba su nombre completo cuando los maten. Por eso importa que México lo haga, un país que denuncia, obliga a que exista un expediente obliga a que aparezca un nombre y un nombre obliga a que haya un responsable. The vote is open. The vote is closed. We move to the... It's adopted. Please, we are... A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Luego de años de negociaciones, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete legislativo que entró en vigencia 30 días atrás, el pasado 12 de junio. El paquete fue negociado durante casi 10 años. El punto más conflictivo entre los distintos países que integran el bloque es cómo se distribuye la llamada carga migratoria. Ojo al término. La conclusión al ver las nuevas normas es que la ultraderecha europea no se quiere quedar atrás de la derecha gringa y para ello replica su agenda que identifica al migrante como criminal. La promesa de la Unión Europea es aumentar las deportaciones, allanar hogares para ejecutarlas, crear centros de detención en África, incautar las pertenencias y también detener a menores que no estén acompañados. El acuerdo actual se sostiene en 5 pilares. El primero de ellos es incrementar los dispositivos represivos en las fronteras, implementando tecnología avanzada. Esto incluye reducir las garantías procesales en la tramitación de solicitudes de asilo, incrementar las detenciones y extender el periodo de tiempo en el que un inmigrante puede permanecer detenido. El segundo pilar es restringir el derecho a la solicitud de asilo. El nuevo reglamento de crisis permite a los países negarse a dar asilo en situaciones de afluencia masiva o de instrumentalización de la migración por parte de terceros países. En los hechos, la definición imprecisa acerca de qué es una afluencia masiva o una instrumentalización permitirá a los gobiernos denegarse el derecho al asilo sin mayores explicaciones. El tercer pilar es el llamado mecanismo de solidaridad. Ustedes escuchan la palabra solidaridad y dirán, esto suena bien, pero está puesta allí solo para sonar bien. Detrás de la palabrita hay un típico caso de la doble moral que distingue bastante a Europa. El continente que ostenta el récord en materia de genocidios, guerras y masacres es el mismo que ama llenarse la boca de derechos humanos, democracia y libertad. ¿De qué se trata este nuevo mecanismo de solidaridad? De cómo retorcer las palabras hasta que no signifiquen nada, ya que de solidario no hay ni una gota. Se le llama así a la posibilidad que tienen los estados, según este acuerdo, a no recibir inmigrantes. A cambio, lo que deberán hacer esos estados es pagar para construir muros, alambrados y otros sistemas de vigilancia. Lo que se busca con este punto es satisfacer a los gobiernos más xenófobos. De esta manera, Hungría, por ejemplo, o Polonia pueden negarse a recibir inmigrantes a cambio de aportar dinero para blindar las fronteras. El dinero recaudado por esta vía será destinado a financiar infraestructura de control fronterizo en los países que ofician como puerta de entrada. Es el caso de Italia, de Grecia, de España. Cada migrante rechazado por los países alejados de la frontera
Europea tendrá un costo de 20.000 euros. Otra forma de interpretar esto es que detrás del acuerdo no hay acuerdo. Así se les permite a los gobiernos disidentes pagar para no cumplir el pacto. El cuarto pilar de este no acuerdo es la externalización de la solicitud de asilo en el país que estén fuera de la Unión Europea. Concretamente, esto se traduce en que un Estado miembro puede negarse a examinar una solicitud de asilo y en su lugar enviar a la persona solicitante a otro país. Este procedimiento implica una ruptura con la doctrina de derecho de asilo que exige examinar cada solicitud de manera individual. El quinto pilar es el llamado Reglamento de Retornos. Fue aprobado recientemente hace apenas 3 semanas y su objetivo declarado es aumentar la ejecución de expulsiones mediante procedimientos más rápidos, mayores mecanismos de control y la posibilidad de establecer centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea. Esta nueva norma permite mantener detenida a una persona mientras se tramita su expediente durante 24 meses, con posibilidad de ampliarlo hasta 30. Los llamados centros de retorno, que son más bien centros de detención fuera del territorio, legalizan a nivel continental el modelo de externalización que la Italia de Giorgia Meloni, por ejemplo, ya aplica con Albania. El nuevo pacto es un reflejo fiel de la composición actual del Parlamento Europeo, donde predominan las fuerzas de derecha y de ultraderecha. La aprobación de este paquete fue posible gracias a los votos del Partido Popular Europeo, sumando a los nuevos y viejos partidos de extrema derecha. El responsable de la aplicación del pacto es el actual comisario de Asuntos Interiores y de Inmigración, Magnus Brunner. Brunner resume en sí mismo el enfoque de la Unión Europea, que combina migración legal, que es necesaria para mantener la mano de obra disponible, y el crecimiento económico, y migración irregular, para la cual propone la represión. Cuando escarbamos un poquito detrás de esto, de lo que se trata es de quitar a los países periféricos su mano de obra más calificada y rechazar al resto. Un físico de Libia, un matemático de Angola, un analista de sistemas de India, venga. De esta manera, los países de la Unión Europea se ahorran el gasto que implica formar a un profesional de primer nivel y se lo sustraen a los países de origen, que son los que hicieron la inversión y quienes más lo necesitan. Las propias atribuciones que tiene el comisario europeo de migración son una confesión del enfoque criminalizador que la Unión Europea tiene sobre la inmigración. ¿De qué se debe ocupar? Bueno, de liderar, entre comillas, los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia grave y organizada, en particular contra el narcotráfico y la ciberdelincuencia, el abuso sexual, y debe liderar la aplicación de la nueva agenda antiterrorista para abordar las amenazas nuevas y emergentes. O sea, inmigrante igual a delincuente podría ser el resumen. Pero no termina aquí la cosa. Sus atribuciones también son blindar las fronteras y para ello la Unión Europea le encomienda crear una nueva arquitectura informática interoperable, una base de datos llamada Eurodac, donde se almacenarán lecturas biométricas de los rostros y huellas dactilares, incluyendo niños. Más tecnología al servicio de la represión, la persecución y el encarcelamiento. Vale la pena echar un ojo a la biografía de Brunner, este comisario europeo de migración, porque resume al servicio de qué intereses responde esta política. Brunner fue director de la Asociación Económica Austríaca, donde se reúne el empresariado afín al Partido Popular y ha integrado los directorios de grandes empresas. También ocupó cargos directivos en el Ministerio de Protección del Clima de Austria. Su tarea no fue proteger el clima, sino garantizar que el cuidado del medio ambiente no interfiriera con los intereses empresarios. Haber cumplido con ese deber le garantizó su ascenso y su siguiente cargo fue ministro de Finanzas. ¿Cómo fue su desempeño en esta nueva tarea? Impulsó una reforma impositiva que bajó el impuesto a los sectores altos y medios, incluyendo una reducción del impuesto a las sociedades. La consecuencia de beneficiar al empresariado fue que creó un agujero fiscal en el Estado austríaco. No conforme con eso, luego se ocupó de dibujar los números para ocultar el déficit fiscal. Después de haber confesado la manipulación y el ocultamiento, fue premiado con su cargo actual como comisario de Asuntos Interiores e Inmigración. Todo un ejemplo de meritocracia. Brunner, al frente de la política migratoria, garantiza que el enfoque sobre esta problemática esté centrado en satisfacer los intereses de las grandes empresas y que los flujos migratorios se regulen en función de las necesidades de mano de obra que tiene ese sector. Cuando y dónde las empresas necesitan reducir salarios, se abre el grifo y luego se cierra.
La nueva política de la Unión Europea sobre inmigración combina negocios con represión en un enfoque deshumanizador que imita los lineamientos que sigue Estados Unidos. Trump, la bestia, y Europa, la bella, se parecen más de lo que a la buena conciencia europea le gustaría admitir. I came from South Africa just this morning. My experience there is a very bitter one. Life has not been easy there, coupled with what is happening in South Africa. I barely managed to escape with my life. I lost everything. I don't even know where to start from. As I'm in Nigeria now, I don't know where to start from. Though, there is nowhere like home. Once you have life, you have more hope to live onto. The situation in South Africa, I wouldn't say all the people feel like that. It's just a group of people that are really frustrated. So they have nowhere to turn their frustration to than other people. I'm a fashion designer for 8 years. So since I'm here, I'm going to bring back my expertise from South Africa back here to Nigeria. So it's like bringing my business, Stylish Africa, to Nigeria. Y hoy nos acompaña el periodista mexicano-estadounidense, columnista de Diario Red, Jorge Luis Sierra. Jorge, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Bienvenido. Muchas gracias. Jorge, ¿qué resultados esperas de este proceso que acaba de iniciar el gobierno mexicano en contra del ICE? Bueno, creo que es difícil que prospere. Creo que tiene muchas situaciones en contra dentro de Estados Unidos, porque creo que en Estados Unidos se ha conformado un sistema de impunidad que abarca muchas capas de gobierno, desde la capa legislativa hasta la capa judicial y por supuesto la capa ejecutiva. Entonces creo que en esas condiciones es difícil que prospere una presión desde México vía una demanda jurídica a través de los tribunales. Sin embargo, creo que habría que tomar en cuenta la oportunidad para visibilizar el problema y tratar de ejercer una presión que es indispensable hacer en estos momentos. Jorge, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Por un lado estaría la presión externa, que en este caso está planteando México. Por otro lado, internamente nos preguntamos en el programa y te preguntamos, ¿el gobierno de Estados Unidos o Estados Unidos podría permitir abrir la puerta a que ICE rinda cuentas de alguno de los crímenes que han venido cometiendo? ¿O pensás que ahí reina y reinará un espacio de impunidad? Gracias por la pregunta. Yo pienso que prácticamente en esos momentos no hay condiciones para poder prevenir o prever que ICE tenga, digamos, una modificación interna en su estructura y que el Departamento de Seguridad Interna inicie un proceso de revisión exhaustiva de sus procedimientos para evitar situaciones como las que hoy, por ejemplo, se dio en Maine o como la que se dio recientemente en California. Entonces creo que lo que va a prevalecer, al menos estos meses, va a ser más bien un ambiente de mucha impunidad, un ambiente que no va a tocar las estructuras internas porque internamente, por ejemplo, todos los órganos de control interno del Departamento de Seguridad Interna están debilitados, tienen muy poco personal. Hay un radio dentro del Homeland Security Investigations o un radio dentro de la otra rama que aplica la ley y que aplica las deportaciones dentro del Homeland Security, que es un radio de un solo investigador para asuntos internos contra cerca de 82 o más agentes de ICE. Entonces, con la multiplicación del departamento, con 12,000 efectivos más que se agregaron a la fuerza, sin que haya crecido el Departamento de Seguridad Interna, entonces no hay posibilidades humanas realmente para que unos cuantos investigadores logren atender la masiva cantidad de denuncias que ha habido sobre abusos, sobre negligencia, sobre uso indebido a la fuerza, y lo que hemos visto en Estados Unidos recientemente. Jorge, me da mucho gusto saludarte. A mí me gusta leerte porque termino de entender cómo se ven las cosas desde Estados Unidos, pero también las implicaciones que tiene para México. Ahora te haría una pregunta que seguramente te han hecho ya varias veces, pero ¿pueden influir las elecciones de medio término?
su resultado de alguna manera en el modus operandi de ICE? ¿Habrá alguna conversación que se vaya a tener por parte de los demócratas, que parece que hasta el momento no han podido frenar esto que viene sucediendo, y además con el aumento al presupuesto que le han dado a ICE? ¿Ves que las elecciones de medio término sean una salida a esto que estamos viendo por parte de esta institución? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es una salida que todo el mundo está esperando en estos momentos. Creo que es la única salida que hay factible, viable a este problema. Como tú recordarás, hace un año se aprobó la ley que se llamaba One Big Beautiful Bill de Donald Trump para incrementar de manera masiva todo el presupuesto de seguridad. Entonces ahí se aprobaron cerca de 60,000 millones de dólares para ICE, y eso posibilitó la contratación de 12,000 agentes de ICE en las calles, que son los que ahora vemos que están realizando todo eso. Bueno, la One Big Beautiful Bill se aprobó solamente con 4 votos de ventaja en la Cámara de Representantes y 1 voto de ventaja en el Senado. Eso quiere decir que si en las elecciones de noviembre, en las elecciones intermedias, cambia la relación, cambia las mayorías, o se aumenta el número de congresistas, tanto representantes como senadores no republicanos, eso podría facilitar, digamos, un juego de fuerzas diferente dentro del Congreso. Porque habrá que recordar que la aprobación de esa ley fue una aprobación exclusivamente monopartidista, es decir, que solamente el Partido Republicano votó, todo el Partido Demócrata votó en contra de esa ley, y claro, 3 senadores republicanos votaron en contra de la ley, pero no alcanzaron a revertir la ley, ¿no? Y en la Cámara de Representantes, 2 representantes republicanos votaron en contra de la ley, pero tampoco pudieron revertir la decisión que se aprobó con simple mayoría. Entonces sí creo que un cambio electoral en el Congreso, una nueva reestructuración del Congreso, sí podría afectar futuras aprobaciones de los presupuestos, y a través del presupuesto sabes que las fuerzas de seguridad tienen fundamentalmente un control civil. Ese control civil está en el Congreso, y la parte fundamental del control civil es la parte económica. Si el Congreso no controla la parte económica, no controla el presupuesto, y simplemente da un voto partidista, entonces las agencias de seguridad están prácticamente con las manos libres para hacer cualquier operación de manera impune, así sea violando la Constitución, violando los derechos humanos, violando las leyes básicas de convivencia que hay en un país que se supone debe estar bajo el Estado de Derecho. Jorge, muchísimas gracias por tu análisis. De nada, espero que sirva, y hasta pronto. Y llegamos al final de este programa. Suscríbanse a nuestros perfiles en redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram. También estamos en Facebook y en TikTok, La Base América Latina en todas las plataformas. Y como siempre, les animo a que se hagan socias y socios de Canal Red. Es sumamente importante para que podamos seguir trabajando. Lo pueden hacer escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y también, como siempre, les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana, como siempre, a las 7 hora chilanga. Hasta pronto.